Hay algo que nadie te va a decir directamente, y es esto. El nivel al que estás en la vida hoy, el trabajo que tienes, las relaciones que mantienes, el respeto que recibes o que no recibes, en gran medida no es el resultado de tu inteligencia, ni de tu esfuerzo, ni siquiera de tu carácter. Es el resultado de cómo hablas. Eso duele escucharlo, lo sé, porque implica que todo este tiempo, mientras tú trabajabas duro en silencio, esperando que los resultados hablaran por ti, el mundo estaba tomando decisiones sobre ti basándose en algo que nunca entrenaste. La voz, las palabras, la manera en que te expresas cuando tienes 30 segundos para captar la atención de alguien que importa. No estoy hablando de ser elocuente para impresionar, estoy hablando de algo mucho más fundamental. Estoy hablando del hecho de que el ser humano es, antes que cualquier otra cosa, un animal social que juzga y es juzgado a través del lenguaje. Desde que éramos tribus alrededor de una hoguera, el que sabía hablar era el que guiaba, el que sobrevivía, el que era elegido. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que hoy la mayoría de las personas creen que hablar bien es un don con el que se nace, no una habilidad que se construye. Y esa creencia los condena a una vida entera de oportunidades perdidas. Quiero que te detengas un momento y pienses en alguien que conoces, alguien que quizás no es el más brillante de la sala, pero que cuando habla la gente escucha. Alguien que consigue lo que quiere en una negociación, que resuelve conflictos con calma, que seduce sin esfuerzo aparente, que lidera sin imponer. ¿Lo tienes en mente? Bien. Ahora pregúntate honestamente, ¿qué tiene esa persona que tú no tienes? La respuesta casi siempre no es conocimiento, es expresión, es dominio del lenguaje oral. Y lo que voy a decirte hoy es que ese dominio se aprende, se entrena, se construye ladrillo a ladrillo, con métodos específicos, con práctica deliberada, con una comprensión profunda de cómo funciona realmente la comunicación humana. Comencemos por el principio, porque hay un error conceptual enorme que la mayoría comete cuando intenta mejorar su forma de hablar. Creen que el problema está en las palabras. Buscan vocabulario, buscan frases ingeniosas, memorizan citas. Y no digo que eso no sirva, pero es construir el tejado antes que los cimientos. El verdadero problema casi siempre está en la respiración y en la voz misma antes de que salga una sola palabra. Los actores de teatro clásico lo sabían. Los oradores de la antigüedad lo practicaban. El sonido que produces, el volumen, el ritmo, la resonancia, la velocidad, todo eso comunica antes de que el oyente procese el significado de lo que estás diciendo. Hay estudios clásicos de comunicación humana que demuestran que cuando enviamos un mensaje, una parte enorme de lo que el otro recibe no tiene que ver con el contenido de las palabras, sino con cómo suena esa voz, con qué velocidad habla, con cuánta seguridad vibra. Las palabras son el vehículo, la voz es el camino. Entonces lo primero que tienes que entrenar no es qué dices, sino desde dónde lo dices. Y aquí viene la primera práctica concreta, la respiración diafragmática. Suena básico, suena hasta aburrido, pero te garantizo que si pasas 15 minutos al día durante 30 días aprendiendo a respirar desde el diafragma en lugar del pecho, tu voz cambiará de manera que la gente lo notará antes de que tú mismo lo notes. Una voz que respira desde abajo, desde el abdomen, suena más profunda, más calmada, más autorizada. Una voz que respira desde el pecho suena nerviosa, aguda, frágil. Practica hablar mientras mantienes una mano en el abdomen y sientes cómo se expande. Habla en voz alta, solo, en casa, durante 10 minutos cada mañana. Lee en voz alta. Cuenta una historia en voz alta. Sin audiencia al principio. Solo tú y tu voz. Esto nos lleva al segundo pilar fundamental. La lectura en voz alta como entrenamiento. Hay una razón por la que los grandes predicadores, los grandes abogados, los grandes oradores de todas las épocas leían en voz alta textos que admiraban. No para memorizarlos, sino para que el ritmo de ese lenguaje les entrara por la boca, no solo por los ojos. Cuando lees en silencio, procesas el significado. Cuando lees en voz alta, entrenas el instrumento. Entrenas la dicción, la velocidad, el manejo de las pausas. Y las pausas, permíteme insistir en esto, las pausas son quizás el elemento más poderoso y más ignorado en la comunicación oral. El silencio habla. Una pausa bien colocada después de una idea importante no es un vacío, es un énfasis. Le dice al oyente, quédate aquí, piensa en esto, lo que acabo de decir merece un segundo de tu mente. Los oradores mediocres le temen al silencio, los grandes oradores lo usan como un instrumento. Así que cuando leas en voz alta, practica detenerte, practica respirar en los puntos donde intuyes que hay peso,
y observa cómo ese ritmo empieza a filtrarse en tu conversación cotidiana. Ahora bien, hay un territorio que casi nadie menciona cuando se habla de mejorar la comunicación y es el del pensamiento previo al habla. Una de las razones más comunes por las que las personas no hablan bien no es porque su voz sea mala ni su vocabulario pobre, es porque no saben qué quieren decir antes de abrir la boca. Hablan para pensar en lugar de pensar para hablar. Y eso produce un discurso disperso, lleno de muletillas, de rodeos innecesarios, de frases que no llegan a ningún lado. ¿Alguna vez has salido de una conversación importante sintiéndote frustrado contigo mismo, como si no hubieras dicho lo que realmente querías decir? Como si las palabras correctas hubieran llegado tarde, después de que la oportunidad ya había pasado. Eso no es mala suerte. Es la consecuencia de no haber desarrollado el hábito de estructurar el pensamiento antes de expresarlo, y eso también se entrena. Una práctica poderosa para esto es el ejercicio del monólogo estructurado. Eliges un tema cualquiera, puede ser mundano, puede ser filosófico, puede ser algo que viste ayer, y te das a ti mismo 2 minutos para hablar sobre ese tema en voz alta, pero con una estructura, una apertura que capture la atención, un desarrollo con 2 o 3 ideas principales y un cierre que amarre todo. Al principio será torpe, será incómodo, pero con el tiempo tu mente comenzará a organizar el pensamiento en tiempo real antes de que la boca lo exprese. Ese es el músculo que necesitas desarrollar. No el de encontrar palabras bonitas, sino el de ordenar ideas con claridad y velocidad. Hay un concepto en la retórica clásica que los griegos llamaban la dispositio, que vendría a ser la disposición u organización del discurso. Ellos entendían algo que nosotros hemos olvidado, que la persuasión no depende solo de lo que dices, sino del orden en que lo dices. Una idea presentada antes de tiempo pierde fuerza. Un argumento presentado sin contexto previo cae en el vacío. Aprender a estructurar lo que vas a decir, incluso en una conversación cotidiana, cambia radicalmente cómo eres percibido. La persona que habla con estructura parece más inteligente, más segura, más confiable, no porque sea más inteligente necesariamente, sino porque su pensamiento es más visible para los demás. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de la técnica, algo que toca la raíz de por qué tantas personas, a pesar de tener cosas importantes que decir, no logran conectar cuando hablan. Y eso es el miedo al juicio. El miedo a ser evaluados, a sonar ridículos, a equivocarse en público. Este miedo es tan antiguo como la humanidad misma, porque en los tiempos en que vivíamos en grupos pequeños, ser rechazado por el grupo era sinónimo de muerte. El cerebro no distingue bien entre ese peligro antiguo y el riesgo moderno de hablar frente a personas. El resultado es que millones de personas se encogen, bajan el volumen, evitan el contacto visual, apresuran sus palabras o simplemente guardan silencio cuando deberían hablar. Y la única manera de disolver ese miedo no es a través del pensamiento. No puedes razonarlo hacia afuera. La única manera es a través de la exposición gradual y deliberada. Tienes que hablar cuando tienes miedo de hablar. Tienes que hacer esa llamada que estás postergando. Tienes que dar esa opinión en la reunión donde normalmente te quedas callado. Tienes que contar esa historia en la cena con amigos. No para impresionar, para practicar. Para decirle a tu sistema nervioso con repetición que hablar no mata, que equivocarse no destruye, que la incomodidad es temporal y el crecimiento es permanente. Hay un ejercicio específico que recomiendan muchos maestros de oratoria clásica y que tiene una efectividad profunda. Buscar deliberadamente situaciones donde hablar frente a otros sea seguro pero retador. Grupos de debate, clubes de lectura donde se discute, conversaciones con desconocidos en contextos cotidianos. No para mostrar nada, sino para crear un territorio de práctica real donde el riesgo sea bajo y el aprendizaje sea alto. La exposición repetida en condiciones controladas recalibra el sistema nervioso. Con el tiempo, lo que antes producía terror se convierte en algo manejable, y luego en algo familiar, y finalmente en algo que disfrutas. Pero hay un elemento que trasciende todo lo técnico, y sin el cual ninguna técnica funciona completamente. Me refiero a la escucha. El orador poderoso no es el que más habla, es el que mejor escucha. Porque la conversación real, la que conecta, la que persuade, la que construye relaciones, no nace de monólogos alternados. Nace del verdadero intercambio. Y para intercambiar, necesitas saber lo que el otro piensa, siente, necesita, teme. Necesitas escucharlo de verdad. La escucha activa es en sí misma una forma de elocuencia. Cuando le haces a alguien una pregunta genuina y luego te callas y lo miras a los ojos y realmente procesas lo que dice, sin estar ya preparando tu respuesta mientras él habla, esa persona siente algo que pocas veces siente en su vida, que es interesante, que importa, que es visto.
y eso crea una conexión que ningún discurso brillante puede reemplazar. Los grandes conversadores de la historia no eran los que más hablaban, eran los que hacían sentir a cada persona que era la más importante de la sala. Entonces escuchar se convierte en una herramienta de comunicación tan poderosa como hablar, y necesita el mismo nivel de práctica deliberada. Practica no interrumpir. Practica hacer preguntas de seguimiento genuinas, no para parecer interesado, sino para realmente querer entender más. Practica resumir en voz alta lo que el otro dijo antes de responder. Ese simple gesto, el de devolver lo que escuchaste, crea una sensación de comprensión mutua que abre las puertas a conversaciones más profundas y más honestas. Permíteme ahora hablarte de otro aspecto que muchos ignoran: el poder del vocabulario preciso. No del vocabulario rimbombante, no de las palabras difíciles que nadie entiende y que solo sirven para crear distancia. Me refiero al vocabulario preciso, la capacidad de nombrar exactamente lo que quieres decir. Hay una idea del escritor Gustave Flaubert que habla del mot juste, la palabra justa, la única palabra exacta para expresar una idea particular. Esa precisión no es pedantería, es claridad. Y la claridad es respeto hacia el oyente. Ampliar el vocabulario activo, las palabras que realmente usas, no solo las que reconoces, es un trabajo de años, pero comienza con decisiones cotidianas. Cuando lees y encuentras una palabra que expresa algo con más precisión que las palabras que tú usarías, detente, escríbela, úsala en una conversación ese mismo día. No para impresionar, sino para incorporarla a tu arsenal. El vocabulario es como un conjunto de herramientas. Un carpintero con 3 herramientas puede hacer algo, pero uno con 30 puede construir un mundo. Y aquí viene algo que pocos conectan: la narrativa personal. La capacidad de contar tu propia historia, la de tu vida, la de tus experiencias, de manera coherente, emocionalmente verdadera y estructurada, es quizás la habilidad comunicativa más poderosa que existe. Porque los datos informan, pero las historias transforman. El cerebro humano está biológicamente diseñado para responder a las narrativas. Cuando alguien cuenta una historia, las áreas del cerebro que se activan en el oyente son las mismas que se activarían si él mismo estuviera viviendo esa experiencia. Las historias crean empatía, crean memoria, crean persuasión sin resistencia. ¿Tienes historias de tu vida que todavía no sabes contar bien? Historias de fracaso que se convirtieron en lecciones, de miedos que enfrentaste, de momentos que te cambiaron. Esas historias bien contadas son más poderosas que cualquier argumento lógico. Practica contarlas. Estructura cada una con un inicio que enganche, un conflicto central, un giro y una resolución con sentido. No las ensayes como si fueran teatro, ensáyalas como si fueran conversaciones. La diferencia es que el teatro es para entretener, la conversación es para conectar. Uno de los errores más frecuentes que veo en personas que quieren mejorar su comunicación es que buscan un modelo único a imitar. Encuentran a alguien que admiran, un orador, un líder, y tratan de copiarlo. El tono, los gestos, el ritmo. Y el resultado es una copia sin alma que nadie cree. Porque la autenticidad no se imita, se construye. Puedes estudiar técnicas de otras personas, puedes aprender estructuras, ritmos, estrategias, pero al final lo que tiene que salir es tu voz, tu manera, tu historia. El trabajo real no es convertirte en alguien más, es convertirte en la versión más expresiva, más clara, más poderosa de ti mismo. Eso implica conocerte. Implica saber cuál es tu registro natural, si eres más reflexivo o más apasionado, si tu fuerza está en la lógica o en la emoción, si conectas mejor con el humor o con la profundidad. Implica conocer también tus debilidades específicas. Si hablas demasiado rápido cuando estás nervioso, si pierdes el hilo cuando no te preparas, si usas muletillas que diluyen tu autoridad. Ese autoconocimiento es la base del entrenamiento personalizado. Sin él, cualquier práctica es ciega. Una herramienta brutal para ese autoconocimiento es grabarte. Graba tu voz, graba tu imagen cuando hablas. Sé que la mayoría de personas lo evitan porque les resulta insoportable escucharse y verse. Pero esa incomodidad es exactamente de donde viene el crecimiento. Cuando te escuchas desde afuera, escuchas lo que los demás escuchan. Ves los tics, los hábitos, las muletillas, los silencios incómodos, la falta de contacto visual. Y eso que ves y escuchas, aunque duela, es el mapa más preciso de lo que necesitas trabajar. Grábate hablando durante 2 minutos sobre cualquier tema. Escúchate con lápiz en mano, anota lo que te gusta y lo que no. Repite el ejercicio una semana después trabajando conscientemente en uno de los puntos que notaste. Con el tiempo, verás una evolución que te sorprenderá. No porque seas diferente persona, sino porque estás puliendo algo que siempre estuvo ahí pero que nunca habías refinado.
Y por último, quiero dejarte con algo que va más allá de todas las técnicas, algo que es la raíz de todo lo demás. Las personas que hablan con verdadero poder no lo hacen porque dominan la fonética o porque tienen un vocabulario extenso. Lo hacen porque tienen algo que decir. Tienen ideas propias, tienen convicciones, tienen una perspectiva del mundo que ha sido forjada por la experiencia, la reflexión y el estudio. La elocuencia vacía es ruido. La elocuencia con sustancia es transformación. Así que al mismo tiempo que entrenas la voz, la estructura, la presencia, la escucha, también tienes que alimentar la mente. Leer, pensar, observar, vivir con intensidad y luego reflexionar sobre lo que viviste. Preguntarte qué piensas tú realmente sobre las cosas importantes. No qué piensan los demás, no qué se supone que debes pensar, sino tú. Porque cuando alguien habla desde una convicción genuina y profunda se nota. No hay técnica que imite eso, y no hay falta de técnica que lo destruya. El camino para hablar bien es el camino para conocerte mejor, para pensar con más claridad, para conectar con más profundidad. Es uno de los trabajos más humanos que existen, porque el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es la estructura del pensamiento mismo. Cuando mejoras cómo hablas, mejoras cómo piensas. Cuando mejoras cómo piensas, mejoras cómo decides. Cuando mejoras cómo decides, mejoras la vida que construyes. No te pido que te conviertas en orador, te pido que te conviertas en alguien que no desperdicia lo que tiene para decir. Que cuando tenga algo importante que expresar, tenga las herramientas para hacerlo con claridad, con fuerza y con verdad. Ese es el trabajo. Empieza hoy, empieza con 10 minutos leyendo en voz alta. Empieza grabándote, empieza con una historia que llevas años sin contar, empieza con una pausa antes de hablar, solo para pensar qué es lo que realmente quieres decir. La voz que tienes hoy no es la voz que tendrás si decides trabajar, y la vida que tendrás cuando esa voz sea poderosa no se parece a la que tienes ahora, eso no es promesa. Es simplemente la consecuencia natural de dominar el instrumento más antiguo y más poderoso que el ser humano ha tenido siempre, la palabra hablada.